como el procesamiento y la visualización de datos han demostrado pues que los datos son realmente muy importantes y han reflejado los beneficios que todos los análisis y digamos visualización de la Big Data pues lleguen a ser más accesibles para todos. Entonces, por ejemplo, a veces nos preguntamos qué pasa si no tenemos los datos suficientes y hasta ahora estamos empezando a transformar, digamos, nuestras toma de decisiones gerenciales con muy pocos datos. Creemos que no tenemos los datos, pero esto es mentira. Sí tenemos y tenemos una muy buena cantidad de datos. Se, digamos que estos datos van creciendo exponencialmente. Algunas cifras sugieren hoy en día que en conjunto creamos 2.5 trillones de bytes de datos al día y que en otras palabras, pues existe una gran disponibilidad para tomar ventaja de estos datos, para los líderes, y líderes empresariales o para quienes estén dispuestos como a extraerlos, transformarlos y poderlos visualizar. Aquí la cuestión más importante es poder distinguir qué datos valen la pena extraer y cuáles no, digamos, se alinean a mis objetivos específicos, dado que pues son producidos en gran cantidad. Entonces, aquí les quería mostrar una infografía muy curiosa. Por ejemplo, cada minuto del día estamos produciendo, estamos enviando 231.4 millones de mensajes por email. Cada minuto del día estamos, pues la gente gasta casi que 1 millón de horas por minuto viendo contenido de streaming. Usuarios de Amazon, por ejemplo, compran $443.000 cada minuto del día. Entonces, todo esto que nos refleja, pues que hay bastantes datos, que lo podemos ver como casi que cualquier acción que hagamos, cualquier proyecto o cualquier cosa que emprendamos, realmente nos genera datos. Esta conferencia va a generar datos. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante las siguientes diapositivas. Eh, Cuando hablamos de la información que recolectamos en una organización o en algún proceso, lo primero que se debe entender es que no toda se expresa de la misma manera. Hay información que podemos medir con números, como el número de estudiantes en una universidad, o como el número, perdón, o la edad de los empleados. Y hay otra que describe cualidades, como el área de trabajo de una persona o el nivel de satisfacción de un cliente. Ambas son igual de importantes, pues nos permiten ver en realidad desde diferentes perspectivas lo que es medible y lo descriptivo. Lo interesante es que independientemente de la forma en que se exprese, cada pieza de información se convierte en un dato. Y esos datos son los que al organizarlos y analizarlos nos permiten tomar decisiones más acertadas. Por ejemplo, en un entorno educativo o empresarial, digamos que hacer una combinación entre lo numérico con lo cualitativo nos puede permitir tener una visión mucho más completa de lo que está pasando. En ese sentido, digamos que lo que vamos a analizar acá son variables, que son las características de una población que vamos a medir. Entonces, estas variables se pueden expresar, como les decía, en variables cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas, pues ya, como les decía, son las que permiten expresar mediante un número el valor de esta variable y las cualitativas son las que permiten expresar características o cualidades y que pues no podemos medir con números, pero en los próximos webinars vamos a aprender cómo, por ejemplo, estas variables cualitativas las podemos transformar o codificar para incluso poder analizarlas mucho mejor. Entonces, ¿a qué voy con esto? A darles una definición muy básica de lo que es un dato. Un dato es una representación simbólica de esas variables cuantitativas o cualitativas. Puede ser también un atributo. Entonces, continuando, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la población de asistentes a la charla de datos, a esta charla que estamos hoy, es, digamos, como mi objetivo, lo que voy a medir. Una de las variables de esta población viene a ser su edad y se expresa como una variable cuantitativa. En este caso, si ponemos un ejemplo de que la edad de uno de los participantes es 23, 23 viene a ser mi dato, pero lo tengo organizado de esta manera jerárquica, que me da como cierta información. Ahora, otro ejemplo para una variable cualitativa va a ser la misma población, pero en este caso la variable va a ser el nivel de satisfacción. Y este nivel lo podemos clasificar dentro de, digamos, unas posibles opciones. Si se sintió satisfecho, se sintió muy satisfecho, si se sintió neutral o inconforme o muy inconforme. Y a la final, este valor o este atributo de nuestra variable va a ser nuestro dato. Ahora, tenemos muchos datos hoy en día. Como les decía, un dato pues, puede ser la representación simbólica de cualquier atributo o variable que se presente de modo cuantitativo o cualitativo. Y por lo general tenemos problemas con estos datos, porque podemos tener, por ejemplo, como lo vemos ahí, números, podemos tener imágenes, podemos tener también datos en forma de video, de audio, documentos o simplemente líneas de string que
nos mandan, no sé, un mensaje o un nombre o un conjunto, una cadena de elementos visuales de texto. Mm, Siguiente, por favor. Entonces, para la estructura de los datos, digamos que vamos a dar como unas simples pautas siguiendo un esquema o formato que facilite ese análisis. Eh, digamos que los datos no siempre son números, como les decía, pueden ser textos, imágenes, sonidos, videos o cualquier otro formato que represente información. Y a veces están incompletos, están mal clasificados, están duplicados o simplemente no los estamos aprovechando. Entonces, la calidad de los datos depende, digamos, de la calidad de los datos va a depender la calidad de nuestras decisiones que se tomen en la organización. Entonces, los datos por sí solos pues, no tienen siempre un valor, pero cuando se organizan y se relacionan entre sí, se convierten en información. Y esa información, cuando se interpreta y se utiliza adecuadamente, se transforma en conocimiento. Entonces, por lo general, nosotros podemos tener grandes volúmenes de datos, pero no sabemos cómo aprovecharlos. Y esto es incluso peor que no tenerlos, pues porque nos puede generar confusión y retrasa, obviamente, la toma de decisiones. Entonces, los datos son básicamente la base de la economía del conocimiento de la era digital actual. Hoy en día las organizaciones que logran transformar sus datos en conocimiento útil son las que tienen realmente una ventaja competitiva en el mercado. Y aquí les voy a mencionar un caso muy interesante que pasó con una empresa en Estados Unidos llamada UPS, que es una empresa que se dedica digamos, son la última línea de reparto, aunque también hacen como envíos internacionales de mensajería o de productos como Servientrega, pero en Estados Unidos. Ellos descubrieron que si hacían que sus camiones voltearan a la izquierda en todas las rutas que hacían de reparto, se alcanzaban a ahorrar 360 galones de gasolina al año y también ahorraban tiempo en la entrega de productos, simplemente para indicándole a sus conductores que donde sea posible, obviamente, voltaran o configuraran sus rutas para siempre estar girando a la izquierda. Entonces, esto es eh, digamos, un ejemplo de lo que podría llegar a ser como interesante con los datos. Ahora, nuestros datos, ¿cómo los podemos relacionar? Los podemos relacionar en distintos modelos, pero hoy vamos a aprender uno que es muy sencillo, que es el modelo de datos relacional, el cual se estructura con un lenguaje que hemos de pronto escuchado por ahí, pero pues no lo vamos a ver, que se llama SQL. SQL es simplemente un lenguaje de query estructurado que me permite también almacenar, crear, modificar o hacer cualquier interacción con mis datos dentro de una base de datos. Entonces, estos datos siempre van a estar estructurados bajo un esquema. En este caso, el esquema relacional me permite estructurarlos en tablas y digamos que cada tabla tiene como su información, ya lo vamos a ver. Y estos modelos que se basan en tablas representan también un conjunto de relaciones, es decir, yo puedo tener una o varias tablas que me presentan una relación entre cada uno de mis datos. Este modelo relacional también tiene unas restricciones como son las llaves primarias y las llaves foráneas. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, si quieren, continuemos. Entonces, aquí vamos a ver cómo es la relación o la estructura de datos básica. Entonces, esto es una tabla que yo creo que todo el mundo hemos manejado, una tabla en Excel muy sencillita, donde yo tengo columnas y filas. Entonces, en mi columna de código, pues ahí voy a tener lo que estábamos viendo, que era mi campo o mi atributo. Es decir, que en mi columna yo voy a poner básicamente todas las variables de la población o de lo que esté midiendo acá. En las filas siempre va a estar mi registro y una tupla pues va a ser como la combinación de ese registro completo. Es decir, mi registro completo para la primera fila sería pues María Ramírez de edad 23. Mm, Listo. Siguiente, por favor. Algunos errores que a veces cometemos o que se cometen muy seguido, que lo vemos, digamos, como en los procesos, es que no tenemos una estructura o no tenemos definido como eh, unas reglas para almacenar nuestra información. Como vemos acá, por ejemplo, Juan Pérez está en recursos humanos y pues, recursos humanos en la columna de departamento lo pusieron tal cual, recursos humanos. Sin embargo, en la tupla 3 o en la fila 3 lo pusieron como RRH y es el mismo departamento, pero al momento de analizar los datos, vamos a ver que esto pues me va a generar como un error, un inconveniente ahí. Lo mismo para las fechas no tienen un formato definido y esto pues genera, digamos que dificultad para leer los datos o para poder interpretar la información. Entonces, digamos que estos son errores que debemos evitar siempre y ya vamos a conocer algunas prácticas, buenas prácticas para el manejo de estos errores. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de lo que vendría a ser algo de alto nivel. Entonces,
Como vamos a decir que los datos deben seguir una estructura que tenga sentido en función de lo que representan, entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener, en nuestro caso anterior, dos tablas ya diferentes, porque vemos que de pronto tenemos muchos departamentos en nuestra organización, entonces vamos a crear una tabla con todos los departamentos de la organización. A cada departamento le vamos a asignar un ID, que en este caso para mi tabla de departamento va a ser la llave primaria de ese dato. Es decir, del ID del departamento voy a poder identificar el nombre, el correo y la dirección de ese departamento. Y ese ID yo se lo voy a relacionar a un empleado en mi otra tabla de empleado, donde voy a tener obviamente todos mis empleados también identificados por una llave primaria que va a ser su identificación única. Este dato por lo general, el ID o las llaves primarias nunca se repiten. Siempre los software de bases de datos, digamos que van incrementando este ID para que sea único, incluso cuando lo borran, ese ID también queda borrado. Y en mi tabla de empleado, pues voy a tener lo que es el nombre, el cargo, la fecha de ingreso y voy a tener una llave foránea que corresponde a mi tabla de departamento. Esa llave foránea, pues va a ser la llave primaria de departamento, es decir, que en este caso el empleado es David Rojas y él pertenecería al departamento de ingeniería, que no sé, el departamento de ingeniería puede ser el ID 4. Entonces aquí vemos cómo puede ser un ejemplo de alto nivel para organizar nuestros datos, darle una estructura en un modelo relacional donde utilizamos tablas y a cada tabla digamos que lo vamos a tener predeterminadamente pues sus variables y nuestros datos van a estar, van a ser el valor de esas variables dentro de nuestras tablas. Entonces cuando tenemos este tipo de estructura podemos ya como tal llegar a hacer un análisis o de pronto sacar pues conocimiento de nuestra información. Entonces en ese sentido, aquí pues tengo un ejemplo muy sencillo de la misma tabla que teníamos ahorita, solo que digamos que aquí departamento, pues en lugar de tener el ID puse el nombre. Pero ¿qué vemos acá? Que esa tablita, de esa columna que está a la derecha, la última que dice años de servicio, es una tabla calculada, que yo ya puedo sacar esta información, la que dice 2 años, un año, 6 meses, la puedo sacar de, digamos, la diferencia de la fecha en contratación de la persona al día de hoy. Y así yo poder saber en tiempo real, pues, cuántos años de servicio lleva esta persona dentro de la empresa. Bien, entonces vamos a ver algunas de las buenas prácticas que tenemos o pues, digamos se aconsejan para estructurar la información. Entonces, retomando, estructurar la información simplemente es el proceso mediante el cual podemos organizar, clasificar y en este caso también codificar un conjunto de datos de forma lógica y coherente. Podemos seguir modelos predefinidos, como por ejemplo el que les acabé de mostrar, el modelo relacional, que permitan pues obviamente un fácil almacenamiento, una recuperación digamos a la mano, un procesamiento pues óptimo y que pues a la final esto responda a un análisis eficiente de mis datos y de la información que yo tengo ahí. Este proceso de estructurar la información implica pues aplicar criterios formales de representación, de normalización de los datos, de estandarización, lo que les decía, los formatos de las fechas o de atributos con el fin de facilitar, perdón, la toma de decisiones basadas en evidencia. Es decir, que estos datos sean verídicos, que podamos saber que lo que está ahí es verdad. Entonces, pues digamos que lo primero es tener una organización lógica, es decir, distribuir la información según las dimensiones relevantes. Si yo voy a analizar mis datos por tiempos, si por personas o por categoría o si por algún resultado, digamos que esta organización lógica me permite poder darle una mejor estructura a mis datos. También tener una clasificación, es decir, asignar la información a categorías, a niveles o grupos jerárquicos, por ejemplo, lo que hicimos como con los departamentos. Tener entonces una tabla aparte con los departamentos que me permita ya clasificarlos de una manera diferente y que a su vez también yo pueda crear una codificación, es decir, transformar esta información cualitativa o simbólica en formatos sistematizables. ¿Listo? Algunos modelos predefinidos que, digamos, son como las estructuras de bases de datos o de pronto un formulario normalizado, también nos pueden ayudar como para darle una estructura a la información coherente. También podemos hacer una estandarización, es decir, que garanticemos el uso consistente en formatos de nuestros datos. Por ejemplo, lo que les decía nuevamente de las fechas. Si vamos a usar un formato de fecha definido por una regla ISO, como por ejemplo 8601, que me permite definir primero año, mes y día. Y esto pues obviamente esta estructura va a permitir una posterior exploración cuantitativa y cualitativa, o las dos, pues ya sea mediante herramientas tradicionales, como por ejemplo lo que usamos mucho que es Excel, o ya con herramientas de inteligencia de negocio empresariales como Power BI o como algún ERP o de pronto Fabric.
Entonces, realmente cómo estructuramos los datos va a depender mucho cómo podemos visualizarlos o cómo poder tenerlos, pues como que no baste solo capturarlos, sino que también sea necesario hacerlo de una manera ordenada y con criterios claros. Entonces, pues por eso estas buenas prácticas. Eh, Siguiente, por favor. ¿Esto qué nos va a permitir o a qué vamos a llegar con esto? Pues vamos a generar conocimiento. Entonces, hoy en día, pues las empresas no pueden depender únicamente de la intuición, de lo que creen para tomar decisiones. Las organizaciones realmente modernas necesitan apoyarse en datos confiables que puedan respaldar cada una de las acciones que están tomando dentro de su empresa. Esto va a generar que dependamos de los datos, que se vuelvan indispensables para entender nuestro negocio y poderlo planificar a un crecimiento o a una futura proyección y que todas las funciones dentro de la empresa realmente requieren datos. O sea, desde el área comercial hasta recursos humanos o logística, esto marca una necesidad clara de que no son un complemento, sino un requisito básico para poder operar. Entonces, por eso hablamos de los datos como activos, es decir, como un recurso tan valioso como el capital financiero o el talento humano. Entonces, cuando logramos transformar esta información estructurada y luego en conocimiento, podemos actuar con rapidez y tomar decisiones más eficientes. Entonces, como lo vemos en la pirámide, básicamente la base siempre van a ser nuestros datos. Con eso podemos tener información. De la información vamos a llegar al conocimiento y de ese conocimiento basado en toda la información verídica y datos bien estructurados, podemos tomar decisiones mucho mejores informadas. Entonces aquí les tengo un par de preguntas que les voy a realizar, que son la pregunta 3 y 4. Entonces, la pregunta 3 dice, en su organización, ¿cómo describiría actualmente la calidad de los datos? Las opciones son A, ya van a salir en un momentico la encuesta para que puedan responderlo aquí en la llamada, no tienen que hacer nada raro. Pero en la tercera pregunta que les iba a hacer era altamente estructurado. ¿Ustedes consideran que dentro de su organización la calidad de los datos sí están estructurados como lo hemos estado viendo? Si están parcialmente organizados, pero con algunos errores o inconsistencias, o si están poco organizados, es decir, que todavía tienen duplicidad o datos desactualizados. No sé si salió la encuestica. Sí, en teoría ahí tuvo que salirle la encuesta, esto simplemente es un pop-up. Lo único que van a hacer es responder una de las respuestas, valga la redundancia. Listo, muchas gracias, Sebas. Entonces, esa se la dejo como para que reflexionemos de lo que acabamos de ver y pues respecto también a las buenas prácticas de gestión, eh, también poder reflexionar sobre pues cómo estamos llevando nuestros procesos de manejo de datos internamente. ¿Listo? Puedes continuar, por favor. Entonces aquí ya les doy la palabra a Steven para que ellos él les cuente un poquito más sobre todo el análisis y control de calidad de los datos. Listo, perfecto, gracias David. Bueno, ya con lo que David nos comentaba de la importancia de los datos, de cómo definir los datos, es muy importante tener un control y la calidad de esto. Esas prácticas que nos comentaba David nos apoya a tener, en este caso, herramientas para garantizar que la información sea precisa, sea completa, sea coherente y esté actualizada. ¿Cómo podemos tener esta información? Como ustedes actualmente lo manejan en el negocio. Ustedes pueden tener tablas de Excel, pueden tener bases de datos relacionadas y no relacionadas, pueden tener un archivo, pueden tener un sitio de trabajo, pueden tener la nube. Lo importante de esto es que siempre mantengamos el control de la información y tengamos una información precisa y completa. Esto apoyado con automatización de procesos, esto apoyado con herramientas que me permitan a mí realizar una gestión de los datos. ¿Para qué? Para que podamos tener una toma de decisiones confiables, para que podamos tener un cumplimiento normativo que haya generado cada organización y podamos tener una eficiencia operativa. Esto nos da la veracidad, nos da la parte para tomar decisiones. Entonces, lo importante a la hora de tener los datos es que nosotros podamos tener diferentes
diferentes modelos de trabajo. Por ejemplo, anteriormente, si nosotros queríamos, en este caso, realizar una captura de datos y relacionando el ejemplo que tiene David, recopilar entonces la información sobre el trabajo de los empleados, ¿qué hacíamos o qué hacemos actualmente? Capturamos la información en un Excel, capturamos la información mediante correo electrónico, generamos un formulario mediante Google Forms, mediante Microsoft Forms, cualquier aplicativo de formulario. Esto nos deriva a una base de datos en Excel, pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con esa data? ¿Realmente nosotros la manipulamos? ¿Hacemos una gestión de información? Entonces, eso nos da pie para que podamos tener unos nuevos procesos adicionales, como lo son en este caso crear un aplicativo intraempresarial, crear en este caso un tablero de decisión, empezar a preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que está pasando con la información, qué es lo que está sucediendo en mi negocio, y así abrimos abanicos en 4 diferentes pilares de análisis. Y acá vamos a hablar primero del análisis descriptivo. ¿Qué es el análisis descriptivo? Básicamente su objetivo es dar el qué pasó, qué ha pasado con mi negocio, qué ha ocurrido, para qué lo podemos utilizar, para coger un histórico de una situación que es un punto de partida para cualquier análisis. Por ejemplo, un informe mensual de ausentismo laboral. Podemos tener una base, en este caso que nosotros no lo analizamos, pero podemos empezar a sacar métricas de por qué está habiendo ausentismo laboral. Y para esto nos apoyamos con herramientas de Business Intelligence, por ejemplo, como Power BI, como un Slack, que nos permiten identificar mediante gráficos y nos permiten analizar esta información. Gráficos como cuáles, un gráfico de barras para, por ejemplo, comparar diferentes categorías, como lo hablaba David. Podemos tener gráficos de líneas para ver una tendencia en el tiempo. Podemos tener unos indicadores o métricas clave que los podemos colocar en una tabla de resumen. Entonces vean que el abanico se amplía un poco en el análisis descriptivo. Pasamos a un análisis diagnóstico, y el análisis diagnóstico nos va a dar el por qué pasó. Es buscar y entender las causas de por qué ocurrió ese suceso, por qué se decrementaron las ventas o por qué se incrementaron las ventas, cuál fue el suceso, cuál fue el patrón, cuáles fueron los factores que me ayudan a explicar ese resultado. Por ejemplo, la evaluación de causas de retrasos en la gestión de pagos o un trámite administrativo. Se cayó el sistema. La DIAN, por ejemplo, no estaba funcionando. Entonces, para este tipo de diagnóstico, este tipo de análisis, podemos utilizar diagramas de dispersión, podemos utilizar gráficos de árbol para toma de decisiones, y esto lo podemos hacer con herramientas pagas y no pagas también. Adicional, tenemos un análisis predictivo, que ese es uno de los que más utilizamos, que nos permite qué podría pasar, si hacemos un cambio, si nosotros realizamos algo diferente, ¿qué podría pasar? Y para esto utilizamos datos históricos, utilizamos modelos estadísticos para anticipar algo que puede pasar. Si quiero que mis ventas aumenten, tengo que realizar algo anteriormente. Y entonces estos escenarios y este tipo de análisis predictivo nos ayuda a proveer escenarios futuros para prepararnos. Por ejemplo, una predicción de cuánto insumo se va a gastar dentro de una visita técnica. Si ya tenemos unos datos históricos, podemos predecir cuánto va a gastar una persona en realizar una visita técnica, por ejemplo. Y para esto utilizamos gráficos de proyecciones, gráficos de áreas, también unos gráficos de dispersión, y podemos tener gráficos de probabilidad y confianza. Y también vamos a tener el análisis prescriptivo, que es el ejemplo que vamos a ver hoy. ¿Qué es? ¿Qué debemos hacer? ¿Listo? ¿Qué acciones vamos a tomar para alcanzar, por ejemplo, un objetivo? Para tomar decisiones informadas y para optimizar resultados. Por ejemplo, organizaciones de procesos administrativos para, en este caso, reducir un tiempo de respuesta
¿Y qué tipo de diagrama utilizamos acá? Un diagrama de decisiones, un diagrama de optimización, una simulación visual o unos dashboards en Power BI, por ejemplo, interactivos que me permitan ayudar en la toma de decisiones. Entonces, por eso es muy importante la visualización de los datos. Es importante tener en cuenta que cada gráfico que les estoy mencionando es importante para la toma de decisiones. No todos los gráficos, en este caso, se adaptan a las diferentes tomas de decisiones. Si tenemos un pool grande de datos y queremos en este caso hacer comparación de unos datos muy grandes, no podemos utilizar, por ejemplo, un gráfico de torta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos colores, vamos a ver muchos valores en los cuales está la tendencia a confundirse de qué es lo que está pasando en el negocio. Y lo más importante de visualizar los datos es que cuando vamos a visualizar los datos es que se entiendan, que nuestro interlocutor tenga la capacidad de entender y de analizar lo que nosotros estamos tratando de proyectar. Por eso, los errores comunes que debemos de evitar es, como lo comentaba David, datos incompletos, datos sucios, datos duplicados. Esto nos va a dar un error dentro de nuestros reportes, de nuestra analítica. No tener claro un objetivo, a quién quiero comunicarle, qué se quiere comunicar, qué tipo de análisis voy a realizar. Elegir el tipo de gráfico indicado. Si vamos a elegir un tipo de gráfico inadecuado, tal vez la información que nosotros queramos proporcionar o queramos dar a entender no va a ser entendida por nuestro interlocutor. Y sobrecarga de la información. Debemos de apoyarnos en diferentes hojas, diferentes gráficos y no todo centralizarlo en uno solo para que podamos tener un análisis de datos completo y entendible. ¿Listo? ¿Y para qué es importante los datos y cómo podemos apoyar? Podemos apoyarlo con los famosos KPIs, con los indicadores en análisis y gestión de datos. Esto es fundamental porque nos permiten transformar esos datos crudos en información útil para tomar decisiones. Nos va a poder ayudar a medir el rendimiento, facilitar la toma de decisiones, detectar desviaciones, comunicar resultados y hacer un monitoreo de tiempo real. Cada peso que ustedes inviertan, por ejemplo, en la contratación del personal, ustedes tienen que tener un KPI o una métrica de rendimiento en el cual el retorno de su inversión sea lo que tienen contratado más lo que yo estoy ganando. Entonces, el retorno de la inversión lo podemos medir. Perfecto. ¿Y qué herramientas podemos en este caso utilizar para la gestión de datos y para el manejo de datos? Tenemos una suite completa, por ejemplo, en Microsoft. Tenemos todo lo que es nuestro Power BI para visualizar los datos. Tenemos Dataverse, que es para la gestión de datos. Nuestras bases de datos pueden ser relacionadas, no relacionadas. Puede ser a base de Excel, puede ser a base de un SharePoint. Tenemos Copilot como nuestra inteligencia artificial para predecir, para preguntar, para ver qué está pasando con nuestro negocio y un entorno adicional que nos va a permitir hacer una gestión de datos. Pero también ustedes se pueden apoyar con herramientas gratuitas, pueden apoyarse con herramientas que no son Microsoft, con los que se pueden sentir más cómodos, como Tableau, SAS, Locker. Estas herramientas nos permiten hacer analítica de datos y son herramientas que pueden ser gratuitas. ¿Y qué es lo importante que debemos de hacer acá para combinar los datos con la analítica? Primero, ustedes tienen que tener en este caso sus datos. ¿Dónde los van a tener? Hoja de cálculo, bases de datos, un Google Sheets, un Excel online. ¿Cómo van a visualizar los datos? Power BI, Tableau,
Google Studio. ¿Cómo van a hacer el análisis de los datos? Con un recurso open source, con Python, con todo lo que ustedes puedan llegar a ver en todo lo que tiene que ver con el software. ¿Y cómo van a hacer esa integración de los datos? Con Zapier, con Power Platform, con Power Automate. Hay diferentes herramientas que nos permiten hacer analítica de datos y aquí la invitación es que ustedes puedan en este caso pensar en esos procesos que tienen en cuello de botella, pensar cómo los datos les van a ayudar a tener productividad y cómo los van a ayudar. ¿Listo? Entonces, a continuación, los voy a dejar con Sebastián y con David, en el cual vamos a hacer una pequeña demo, en el cual vamos a tomar unos datos y los vamos a transformar para que podamos tomar decisiones. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Inicialmente, muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo por el momento voy a quitar la presentación que estamos presentando y vamos a abrir nuestros entornos de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Como desde el inicio lo estuvimos comentando, el webinar se ha enfocado un poco contra Microsoft y Adobe. En este caso, yo soy el especialista de la marca como tal. Entonces vamos a hacer un laboratorio muy sencillo realmente, el cual va a estar constituido por tres aplicaciones base. La primera va a ser Automate, o bueno, Power Automate. La segunda va a ser un sitio que tenemos dedicado solamente para pruebas de integraciones con Adobe y Microsoft. Y el tercero va a ser un formulario web, que esto va a estar embebido, perdón, en Acrobat Sign. Entonces, yo les voy a compartir un enlace en el chat por si alguno de ustedes quiere rellenar la información. Ahí pueden ingresar en el formulario, se los dejo en el chat. De igual manera, yo generé un QR por si quieren realizarlo, digamos, desde su dispositivo móvil, que de igual manera les dejaré un pantallazo en el chat y de igual manera pues lo podemos tomar de aquí por si alguno quiere realizarlo. De igual manera, como les mencionaba, les dejo solamente como unos 20 segunditos como para leerlo por si quieren hacerlo mediante su dispositivo, que digamos que vamos a tiempo justo. Ahora, este formulario está embebido dentro de la solución de Adobe Acrobat Sign. Esto es una plataforma para recolección de datos o para el envío de documentos a firma electrónica, firma digital. Digamos que para no meternos en tanto tema de firmas, está regulado por Ley 527 de 1999. Sí, ajá, qué pena con ustedes. Obviamente el formulario para no dejarlo completamente abierto, establecí una contraseña. La contraseña va a ser Sebastián123 asterisco admiración. De igual manera se las estoy dejando en el chat. Yo incluso voy a hacer el ejercicio como para que ustedes vean. Lo dejé, digamos, con ese método de encriptación básico, porque si lo dejaba completamente libre, posiblemente dentro de mi tenant iban a comenzar como a chismosear. Y la idea no era como recopilar datos, como lo mencionamos anteriormente, como basura entre comillas. Entonces, cuando abran el formulario web, simplemente van a poner la contraseña. Yo voy a copiar y voy a pegar. Bueno, aquí hay como un paréntesis. Lamentablemente cometí un error dentro de la generación de este formulario y esta tilde que ven aquí se me fue para la izquierda porque tenía el teclado en alemán. Son como cositas que llegan a pasarme. Entonces, esto es un formulario completamente dinámico que se puede llegar a incluso automatizar mucho más aún. Pero que quiero que veamos aquí, simplemente el rellenado de datos de una forma muy sencilla. Nombre completo, Sebastián Casas. Correo electrónico. Aquí obviamente pues pueden utilizar cualquier correo, pero por obligación se necesita una arroba. Si no, el campo no va a procesarse. Estos ya son como condicionales internas que realicé. Ahora, las preguntas que están viendo en pantalla han sido preguntas que hemos estado hablando durante todo el webinar. No se sientan comprometidos con responder cualquiera de ellas. Realmente lo dejé completamente libre para que no tengan que, digamos, responder obligatoriamente. Yo simplemente seleccionaré la A, seleccionaré falso, seleccionaré la A y seleccionaré verdadero. De igual manera, dejé el módulo de firmas en dos partes para ver algo muy sencillo. Si yo le doy un clic, ustedes van a ver que se me van a abrir dos espacios para poder realizar la firma del documento. Pueden firmar como ustedes deseen. Si no quieren hacer su firma, digamos, legítima, no pasa nada. Realmente esto simplemente es una demostración. Entonces yo, digamos, efectúo mi firma de esta manera. Si se llegan a preguntar, se pueden vincular firmas digitales certificadas o cualquier tipo de firma que estén manipulables por parte de Acrobat Sign, perdón.
Simplemente al ya replicar una firma o al generar una firma en un espacio, en el momento en que me solicite la firma en otro espacio, se va a hacer automática. Entonces no tendremos que volver a hacer como nuestro, yo lo llamo garabático, pero pues simplemente es como algo adicional que tiene la plataforma. Y simplemente lleno el correo. Ahora, yo solamente estoy enviando datos. Imagínenselo para cualquier tipo de problemática o proceso digital que ustedes quieran llegar a implementar. Y no necesariamente tiene que ser un formulario, puede ser cualquier documento. Lo pueden relacionar ya sea con una acta de entrega de equipo, ya sea con una visita técnica, como lo mencionamos anteriormente, o incluso para la firma de un contrato laboral. Y digamos que nosotros nos encargamos y los ayudamos en ese tipo de procesos digitales para que lleguen a su proceso de automatización. Ahora, ya hicimos Sign. Sign por el momento se nos va de lado. No lo necesitamos. ¿Qué pasó entonces con esos daticos? Con los datos que nosotros hemos insertado dentro de ese formulario web. Esos datos simplemente lo que está haciendo Power Automate en este momento, que realmente genere un flujo lo más básico posible, porque pues este es como el primer webinar que vamos a dar sobre este tema, se van a dar cuenta que van a haber dos, llamémoslo así, dos puntos iniciales dentro de ese flujo. Lo que va a hacer Acrobat Sign que me va a traer esa información, o bueno, me va a embeber la información y ya dentro de los conectores o los triggers que tiene Automate, pues ya podemos es como organizar esa información para trasladarla a otro sitio. En este caso yo utilicé SharePoint, pero acá podemos utilizar una variedad gigantesca de almacenamiento de información. Incluso yo tengo una aplicación móvil que me va indicando los formularios que han estado llenando, que incluso me aparecen 7 formularios en el momento. Se los agradezco un montón. No voy a explicar cómo todo el concepto de Power Automate porque si no se me va el tiempo y como se dan cuenta yo hablo mucho. Simplemente vamos a editar el flujo como tal para ver una estructura base de cada uno de los, vamos a decir, acciones o triggers que tengo configurados. Y vamos a hacer un repaso muy sencillo. Ahora, como lo mencioné, los triggers por parte de Acrobat Sign Solutions, estos son pagos. Como yo tengo el licenciamiento, puedo gestionarlos mediante estos triggers. Si digamos, no, es que yo no quiero pagar licenciamiento, pueden utilizar, bueno, esto es completamente normal, ahorita por el navegador me debe estar sucediendo, pero digamos que esos son pasos de la propia herramienta. Y ya les muestro como el historial de ejecuciones para que veamos que todo está bien. Y ahorita vemos el SharePoint. La cuestión es muy sencilla. Yo simplemente estoy capturando los datos por cada una de estos compose. Lo hice completamente largo. Hay otras formas de poder realizarlo mucho más optimizado realmente, pero eso lo veremos en otros webinars. Generamos un ítem por parte de una librería dentro de SharePoint. De igual manera, yo lo desvié por dos caminos. El primer camino es simplemente replicar la información que se está capturando del formulario web, o sea, los datos que nosotros llenamos. Y el segundo paso, pues simplemente fue generar ese archivo o un almacenamiento en nube para poder ser consultado, ya sea por mi organización o por las personas que yo les dé, digamos, el acceso a esa información como tal. Ahora, como se los mencionaba, si ustedes no quieren meterse con Sign, pueden utilizar PDF Services o tengo entendido que hay alguno que otro conector netamente gratuito dentro de Automate para poder hacer la gestión de firmas electrónicas y digitales. Como para no irnos a detalle de cada uno de ellos, porque digamos esto sí ya es más de tomar los IDs de cada uno de los pasos. Esto sí ya lo queremos ver más a detalle, en próximos webinars lo veremos, para ver cómo hicimos fue esta breve estructura, pero lo que nos interesa es SharePoint. En SharePoint vamos a ver nuestra lista, donde van a estar las respuestas de los formularios, donde nos van a aparecer todos los datos que han estado llenando las personas. Incluso miren que esas personas han llenado información. Este fue el último, que en este caso yo rellené. Ahí acaba de llegar otro mensajito de otro formulario y se está simplemente categorizando la información en cada una de las filas que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Listo. No, aquí para entonces como mostrarles también a todos los que estamos viendo cómo durante todo ese proceso que nos ha explicado Sebas, hemos hecho justamente todas las buenas prácticas, la correcta recolección de los datos, los hemos clasificado de una manera correcta y ahí en el SharePoint ya podemos tener incluso la información totalmente organizada. Entonces ya no tenemos cabida como a los errores, incluso Sebas ahí nos está mostrando cómo cada uno de esos agreements que se firmaron y ustedes están llenando también quedan como tal el PDF copiado ahí, si puedes abrir ese, Sebas. Queda como tal el archivo ahí para que yo lo pueda consultar incluso también como mi archivo, ¿sí? Entonces, como les decía, hay muchos datos. O sea, en este tenemos
varios ejemplos. Tenemos datos numéricos, tenemos datos de tipo booleano, es decir, de falso y verdadero, tenemos preguntas cuantitativas y cualitativas, y todo esto digamos que lo podemos hacer manejando las herramientas de Microsoft. Ahora, hay algo último, algo que ya yo les quería mostrar, era cómo también ya teniendo, digamos, organizado el repositorio, en este caso en SharePoint, pero podemos tenerlo en cualquier otro lado, podemos construir un tablerito y voy a tomar la pantalla para mostrarles. Un tablerito muy sencillo sobre las preguntas que les acabamos de realizar. Entonces, en este caso, en tiempo real, pues este se está actualizando para que yo sincronice toda la información que está llegando a mi SharePoint y poder ver, pues, cuántas personas han respondido que la pregunta 1 era la B, cuántas que la pregunta 1 era la A, cuántas que era la C, cuántas que era la D, etcétera. Entonces, aquí ya yo puedo tener información verídica, real, eh, correctamente recolectada con herramientas, digamos, que son para ello y que me permiten, pues, obviamente ya hacerle el análisis a un poquito más de profundidad de toda mi información. Como les decía, esta charla genera datos y lo estamos viendo ahora mismo. Entonces, toda esta información, todos estos datos ya depende de cómo yo los quiera utilizar o para qué los quiera utilizar y los voy a llevar como en pro de ese objetivo específico, de esa decisión o de ese cambio que yo quiero hacer en mi empresa o de ese análisis o de esa pregunta que quiero responder con mis datos, ¿listo? Entonces, como, sí, para comentarles eso, ya hicimos como tal el proceso de la demo, no sé si todo ya salió bien, Sebas, todos los agreements llegaron bien. Sí, no, todo está netamente perfecto. Como lo hemos visto, simplemente hicimos la recopilación de los datos. No sé si el ingeniero Steven quiere agregar algo adicional, que tengo entendido que tenemos un speaker más adicional dentro de la sesión. Ah, perdóname un segundo, yo vuelvo a compartir pantalla. Dame un Bueno, segundo. mientras Sebastián acá comparte pantalla, el objetivo de esta primera sesión era mostrarles a ustedes cómo pueden categorizar los datos, cómo pueden estructurarlos. Como lo comentaba David, es saber que de todo lo que ustedes realizan diariamente se pueden generar datos, de todo lo que ustedes pueden, en este caso, tomar como base. Esos son datos, esos son analizables, esos son estructurables. Ustedes van a poder en este caso sacar una analítica de los datos, van a poder tomar decisiones para ellos y nosotros estamos para apoyarlos, para saber ese proceso que tienen actualmente, para saber ese cuello de botella, para saber cómo pueden ustedes tomar ese activo que es lo más importante, que son los datos, y transformarlos en todo lo que tiene que ver con mejoras, con optimización de rendimiento, con productividad y sobre todo traducirlos en costos. Todos estos datos podemos traducirlos en costos, que es lo que nosotros queremos apoyarlos y llegar a hacer. En este momento le voy a dar paso a Ernesto. Ernesto es la persona que está liderando el tema de los servicios y nos va a explicar un poco ese concepto que nosotros tenemos dentro de Xsystem para nosotros poder presentarles a ustedes siempre una consultoría, para presentarles a ustedes siempre una oferta de valor y ayudarlos en esa toma de decisiones y en esos procesos que tienen que ver con todo un tema de transformación digital. Entonces, Ernesto, te cedo acá el espacio. Gracias, Steven. Sebas, ¿me ayudas con la siguiente? Ok, bueno, ya vimos la importancia que tiene los datos y la información dentro de la empresa, y eso hace necesario que hagamos una vista a qué parte dentro de la organización o qué actores y factores tenemos dentro de la organización que intervienen en todo ese flujo de información. Entonces, digamos que para eso vamos a hacer unas preguntas que nos van a ayudar a aclarar eso. Siguiente, por favor. La primera pregunta sería, ¿dónde está alojada esa información? Y bueno, y ahí empezamos a hablar de infraestructura, dónde tenemos nuestra información, si es en nube, si es on-premise, si es híbrido, o si lo manejamos en las estaciones de trabajo de usuarios. Bueno, la segunda pregunta que podemos hacer es cómo se maneja o con qué se maneja. Y ahí es donde entra
las herramientas, los aplicativos, el software, plataformas y demás. La tercera pregunta que es importante hacer es cómo fluye la información dentro de la organización. Y ahí ya estamos hablando de automatización. Em, si tienen procesos manuales, si capturan esa información digitalmente o no, demás y demás. ¿Cómo fluye exactamente? La siguiente pregunta importante es cómo se optimiza, y ahí empezamos a hablar de inteligencia artificial. Eh, digamos que si está claro que podríamos hablar de prescindir de este paso a nivel teórico, pero hoy en día eh, el que no usa inteligencia artificial pues está fuera de competencia. Eh, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es quién la va a usar. Y aquí pues se ve la importancia del recurso humano, es decir, todo este manejo de datos que se ha explicado, todo este manejo de información, al final está en manos en algún momento de las personas, y si las personas no están capacitadas para hacerlo, pues vamos a empezar a tener ahí a problemas. La siguiente pregunta es ¿quién la administra? Eh, tenemos en nuestras organizaciones, o algunas organizaciones tienen como un tercero, pero siempre hay un área que se encarga del soporte y que administra que nuestros equipos estén bien, eh, que todo esté funcionando correctamente y que los aplicativos se estén manejando correctamente. Y bueno, todo eso es eh, parte del área de soporte. Y por último, digamos que al generar toda esta información dentro, pues obviamente de un entorno digital, pues se hace necesaria la ciberseguridad, que es quien la protege, o cómo se protege más bien. Eh, el enfoque que tenemos en X System es, eh, tenemos déjate esa un ratico más, tenemos básicamente em, un, unos servicios que atacan a cada uno de estos puntos, es decir, sea que ustedes tengan identificado o no que tienen una necesidad, por ejemplo, en infraestructura, o ya saben que necesitan automatizar algo. Tenemos un servicio en cada uno de estos puntos. Eh, inclusive, si no tienen identificado, como mencionaba Steven, tenemos la manera a través de consultorías de hacer un análisis profundo en su empresa y ver eh, si necesitan una automatización de algún proceso, cuál es ese proceso, si realmente necesitan inteligencia artificial, sea generativa o sea agéntica, eh, qué aplicativos tienen, digamos que aquí en X System, aparte de todos estos servicios que les van que les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, pues también tenemos licenciamiento de herramientas, de aplicativos. En recurso humano, pues lo que se necesita es capacitación, etcétera. En cada uno de estos puntos tenemos, pues, eh, tenemos y queremos y quisiéramos ayudarles, o sea, estamos comprometidos con este paso grande que tenemos que dar todos ahorita a la velocidad que se está dando, y ahí queremos pues poner nuestro granito de arena en ayudarlos a ustedes, sea a identificar o sea a solucionar algo que ya tengan identificado. Em, y bueno, aquí hacemos un espacio para preguntas. Eh, si alguien tiene Sí, preguntas. se podría decir que sí. Gracias, Ernesto, por el aporte. Digamos que acá tenemos como todos los servicios relacionados que puede brindar X y sean limitadas sus organizaciones. Como lo indicaba Ernesto, si ustedes no han detectado la problemática o no tienen la suficiente experiencia o campo dentro del tema de ingeniería, nosotros podemos brindar ese asesoramiento como para entender cómo podemos llegar a ayudarlos a todo lo que hemos hablado, desde un inicio de organización de datos hasta un proceso de automatización de ello, cualquier proceso digital.
Ojo, este espacio lo tengo, digamos, como para preguntas, por si ustedes quieren dejar algún tipo de preguntas en el chat, con mucho gusto yo las voy a responder. De igual manera, voy a darle paso a Steven García como para que nos cuente un poquitico más de los webinars que se vienen a continuación. Porque hemos dicho, este es el primero y esto fue como lo básico, por decirlo así. Ya después vamos a comenzar a escalar el nivel y vamos a hacer ya procesos mucho más robustos, llamémoslo así. Ok. Listo, perfecto. Perdona, interrumpo ahí un poquito. Sí, digamos que haciendo un poquito referencia a lo que se acaba de mencionar, de los servicios y todo, eh, queremos invitarlos al siguiente webinar inmediato. Ya Steven les va a comentar cuáles son los cuatro siguientes, pero la próxima semana vamos a tener uno precisamente en cómo adoptar estrategias en cuanto a la información en las empresas, y están cordialmente invitados. ¿Algún tipo de conocimiento? Perfecto, muchas gracias Ernesto. Dejamos este espacio para preguntas, para lo que necesiten saber, cualquier inquietud que tengan. Ya tienen en este caso nuestros correos electrónicos, les vamos a poner por el chat los correos electrónicos de nosotros y la idea, por el chat. La idea es que esto que presentamos hoy lo podemos asociar con cualquier tipo de servicio. Podemos, en este caso, tener una consultoría en transformación digital, podemos optar esos procesos que ustedes tienen actualmente manuales o a papel y transformarlos mediante una infraestructura, mediante inteligencia artificial, mediante ciberseguridad, automatizamos esos procesos, podemos generar una gestión documental como lo vimos directamente en la demostración. Tenemos servicios administrados de monitoreo, de mantenimiento de infraestructura y hacemos todo tipo de migraciones. Migraciones en este caso entre plataformas y optimización de procesos que ustedes tengan. Y webinars que se nos aproximan y que están dentro del calendario de Xsystem para que todos se puedan registrar y les vamos a enviar las piezas a cada uno de ustedes. Es cómo preparar la empresa para lo que viene, que es este webinar que nos estaba indicando Ernesto. Vamos a hacer algo más profundo con Power Platform y Adobe Sign en representación de Sebastián y por parte mía vamos ya a mirar cómo podemos construir una aplicación intraempresarial y cómo podemos llevarlo directamente como un formulario o cómo podemos automatizar un proceso. Vamos a ver ya un manejo de datos a nivel intermedio por parte de David, que esta es la secuencia de este webinar que estamos dictando el día de hoy. Ya vamos a ver más herramientas, vamos a ver ya temas de bases de datos no relacionadas y conocimientos mayores ya para todo un tema de manejo de datos y vamos a culminar con uno que es liderando con datos. Aquí vamos a hablar mucho de Microsoft Fabric, de las nuevas capacidades que tiene Fabric con inteligencia artificial, de cómo pueden ser una empresa ya líder en datos y que les va a aportar en la organización. Entonces, esos son los próximos webinars que se vienen. Les damos las gracias a todos ustedes por el espacio que nos han brindado. Espero que esta charla haya sido de valor para ustedes, que piensen en esos procesos, que piensen cómo manejan los datos. Queremos concientizarlos de que los datos son el activo más importante de una organización y muchísimas gracias a todos por su espacio y su tiempo.